Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Está con nosotros y nos ayuda a poner la mañana en camino el senador del Frente Amplio, Carlos Maía. Buen día, bienvenido, Carlos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, estamos muy bien, gracias. ¿Y vos cómo estás? Yo bien, medio sumergido acá en la comisión de la LUC. Hoy nos toca estar recibiendo delegaciones, hay unas 40 para recibir. ¿40 personas o 40 delegaciones? No, delegaciones. Uy. Estamos ahí, de las más diversas temáticas, que son las diversas cuestiones que plantea la ley de urgente consideración, que como ustedes saben nos vimos obligados por razones de decisión parlamentaria de tratarlo en el mes que nos queda ahora para su aprobación. Ayudarnos a entender algunas cosas vinculadas al funcionamiento. 40 delegaciones que van al Parlamento, en este caso a la comisión de la Cámara Alta, de la Cámara de Senadores, sí, porque las delegaciones así lo han solicitado, porque la bancada oficialista así lo ha pedido, porque la bancada de la oposición, de la que formás parte, así lo ha reclamado. Bueno, un poco cada cosa. Te diría que fundamentalmente por decisión propia y por solicitud de la bancada del Frente Amplio, la mayoría de ellas. Y así se compone la comisión, que son 15 miembros, 15 miembros, se ha dividido en dos, y una subcomisión atiende unas 20 y otro tanto. Y en ese caso uno puede suponer, nos conocemos hace tiempo, así que no sería ni necesario aclararlo, pero en todo caso, por ciertas circunstancias, a veces conviene llover sobre mojado. Uno puede presumir entonces que en circunstancias como estas, las delegaciones que van movidas por cierta o bien duda, o bien preocupación, o clara oposición a diversos proyectos de ley, en este caso la ley de urgente consideración. ¿Puede ser ese en general el tono predominante? Sí, con actitudes distintas. Algunos para decir, hay cosas que nos alegran y las celebramos y son tales y tales artículos, y hay otras que nos preocupan y las rechazamos, y por lo tanto presentamos alternativas que son tales, o queremos directa o lisamente nomás que no se apruebe tales artículos. Eso es el tono promedio, te diría. Ahora estaba la Asociación de Fiscales señalando más o menos lo que estoy diciendo. A ver si lo resumo bien, Carlos. El Frente Amplio, más allá de la emergencia sanitaria, entendía que la ley de urgente consideración no era una buena noticia por usar el instrumento, y además, en líneas generales, uno puede también decirlo, por el contenido de la misma. En todo caso, estas dos observaciones, en el marco de la emergencia sanitaria, agravan el distanciamiento, la mirada crítica. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, 100%, es así, tal cual, es una excelente síntesis, porque en realidad lo que sobrevuela es una media verdad, y normalmente una media verdad o es una mentira o no es una verdad. ¿Y cuál es la media verdad según tú que sobrevuela? Bueno, porque es cierto que el hoy gobierno anunció, mientras estaba en campaña electoral, que iba a presentar una ley de urgente consideración. Es cierto que en el balotaje se comprometió a determinado programa. Sí. Pero no es cierto que ese programa lo iba a meter de por una ley de urgente consideración, que tiene la característica de que si el Parlamento no se pronuncia, sale lo que quiere el Poder Ejecutivo. Es decir, durante toda la campaña se ocultó a la ciudadanía el contenido de una ley de urgente consideración, se presentó el 20 de enero el primer borrador, y luego tuvo uno más y hasta la versión final, y recién ahora se dice que lo que se comprometieron para llevar como programa, lo decidieron meter esencialmente en la comisión en el modelo de ley de urgente consideración.
Entonces eso derivó en que vos tengas 40 temas, 40 propuestas, todas distintas, sobre áreas estratégicas. Entonces, esa es la media verdad, porque no es lo mismo que tú presentes tu programa y lo hagas con un tiempo adecuado de debate democrático en las 15 comisiones permanentes que tiene el Senado de Diputados, y otra cosa que lo metas a marcha camión como se ha hecho ahora, que nos lleva, entre otras cosas, tener hoy cada 20 minutos una reunión con una organización social distinta. Y en ese contexto, a ver cómo logro expresarlo con claridad. Aunque resulten de recibo esas observaciones, en todo caso serán observaciones que puedan dirimirse en el terreno, digamos, del juicio político que los actores, ustedes y el público en general tengan sobre esa conducta. Pero en sí mismo, mirá, me estás poniendo acá algo que no lo dijiste, o por lo menos no lo dijiste de forma clarísima o explícita en la campaña electoral. Bueno, suena más que nada como una especie de rezongo, de reproche, pero en sí mismo, sobre los contenidos de la ley, poco o nada dicen. No sé si soy claro lo que estoy manifestando. Sí, lo que sucede es esto, a ver, la forma es el contenido, ese es el punto. Porque, por ejemplo, se ha dicho que esto tiene 507 artículos y que un presupuesto tiene más incluso, y que tiene apenas 10 días más por cámara de tratamiento que una ley de urgente consideración. Sí, es verdad, Pero cada vez que ustedes le reprochan eso, el gobierno les reprocha a ustedes. ¿Qué dicen si en el presupuesto tenían 700 artículos? Claro, pero hay una diferencia sustancial, que si en el presupuesto el Parlamento no aprueba, expresamente no sale. Y en si no aprueba, se sale afirmativo. Entonces, cuando usted le mete un programa de gobierno en el medio de una pandemia, sin que la gente se pueda manifestar, expresar o incidir con capacidad técnica, con tiempo y rigurosidad, bueno, es un mal producto, es un mal procedimiento y es una mala cosa, porque van a pasar los días, las meses, y la gente va a tomar dimensión de una serie de cangrejos debajo de piedra que van a aparecer una vez que se pueda decantar efectivamente los contenidos de la ley y sobre todo sus repercusiones. Pero entonces, Porque cuando no la es un bancada de decreto. gobierno le dice a la ciudadanía y les contesta a los legisladores del Frente Amplio, bueno, nosotros mandamos un proyecto de ley que es verdad, que es muy amplio, que tiene muchos artículos, bueno, pero después de todo, si bien los tiempos son acotados, si nos esforzamos, si lo estudiamos, vamos a poder entre todos incluso hacer síntesis mejoradas, y por qué no con el propio aporte de la oposición. Sin embargo, si nada de eso ocurre, si no se le modifica nada, si no se le hace ningún aporte, si no se genera ningún cambio, el proyecto se termina aprobando tal como el Ejecutivo lo mandó. ¿Podría entonces llegar a decirse que lo que le conviene a la bancada del gobierno es que la ley no merezca observaciones ni cambios? Bueno, si están de acuerdo en todo lo que pusieron, sí. Lo que pasa es que, bueno, tanto fue el apuro que ayer, por ejemplo, la Secretaría Nacional de Deporte vino y dijo, nosotros no fuimos consultados por esto y pedimos que todos los artículos vinculados a este tema, salvo uno, se retiren todos. Entonces, lo que uno está viendo es que hay un cierto nivel de improvisación que lleva a que ni siquiera sea un proyecto muy voluminoso, que se haya estudiado a fondo y que haya tenido la posibilidad de internalizar incluso en aquellos que componen parte del gobierno, y eso es, o el gobierno en su conjunto, y eso es un dato de la realidad, porque eso pasó a ser esta versión taquigráfica, y le puedo asegurar que hay algunas otras cosas que son de similar naturaleza, o se plantean, por ejemplo, en el campo educativo, contenidos que son propios de una ley de educación y que no se deben meter en una ley de urgente consideración. Yo le voy a poner 2 ejemplos para que la audiencia tenga claro. Mire, en materia de seguridad, el primer artículo de los 501 artículos de la ley de urgente consideración establece la modificación y establece la presunta legítima defensa. ¿Sabe cuántos años cambia en la jurisprudencia uruguaya ese artículo? No. 90 años. Reitero, 90 años. ¿Se pretende cambiarlo en 90 días? Por ejemplo,
hay aspectos vinculados a la ley de educación, como la pretendida unificación de el título de docente con el grado universitario, que es un deseo que tenemos muchos hace mucho tiempo. Se pretende cambiar y lograrlo a través de un artículo sin ninguna rigurosidad académica y desoyendo legislación ya vigente. Se pretende cambiarlo así, y son 70 años de jurisprudencia en el país. Entonces, son ejemplos muy claros y extremadamente gruesos de por qué le dijimos al gobierno: no abordemos esto a la carrera, no es urgente esto, no son urgentes los contenidos que ustedes propusieron, aunque sean importantes, y hagámoslo por otra vía. Pero bueno, el Frente no va a renunciar a lo que digamos, a la responsabilidad constitucional que tienen sus legisladores y para que nos pusieran nosotros acá. Y en ese estas contexto, condiciones igual vamos a debatir y a proponer. Y ya voy a ir ahí, ya quiero abordar esa perspectiva, pero antes, el adjetivo urgente, cuando cada vez que dicen, no, me parece que buena parte de los temas que están acá no son urgentes, se les responde: no, usted no entendió, no es urgente en cuanto al contenido, sino en cuanto al formato, al tratamiento, digamos, a la tecnología de la ley. Bueno, lo que pasa es que lo urgente termina determinando, digamos, la denominación de urgente consideración es una excepción que está en la Constitución para ser utilizada una sola vez por el presidente de la República. Lo habitual es que la urgencia sea concreta y determinada. Ejemplo, la creación de un Ministerio de Desarrollo Social cuando se venía en el primer gobierno del Frente de una crisis social bestial. Es decir, se creaba una nueva herramienta. Urgente podía ser por el conflicto de los anestésicos quirúrgicos, que se quiso hacer una modificación en época de Mujica. Es decir, y así otras anteriores de otros gobiernos. Son cosas muy concretas, pero no un programa de gobierno. Entonces, insisto, lo que sucede es que denominarlo así se hace con dos razones. Una, para sacarlo rápido, pero no para cosas grandes. Y yo creo, y esta es opinión política como las anteriores, que el gobierno lo hace además por dos razones. Una, aprovecha que no se puede hacer, digamos, una protesta social y de los actores involucrados, es decir, baja la intensidad por la pandemia del debate público en la materia. Carlos, paréntesis a esta observación. En todo caso, eso se podría decir, se subraya en épocas de emergencia sanitaria, pero en realidad ya estaba en el plan del gobierno antes de la emergencia, ¿no? Claro, pero al meterlo, exacto, eso es así como vos lo decís. Porque lo que pasa es que no la podemos soslayar porque está presente. Y a pesar de la pandemia se insistió por el camino. Entonces, imagínese, le voy a poner un ejemplo más, porque el hecho de ser docente me hace poner ejemplos. Se plantea en la ley de urgente consideración la modificación del estatuto docente con reglas distintas para el ascenso de los trabajadores de la educación en sus carreras. Mecanismos con los cuales algunos estamos de acuerdo, pero se hace por una ley de urgente consideración en vez de hacerlo directamente la ANEP. Y usted se imaginará que todos los gremios de educación, en algo que directamente les involucra, que esas condiciones de trabajo, hubiesen estado en un nivel de movilización muy importante porque estaban viéndose las condiciones de su trabajo. Uh-huh. Bueno, hoy están todos los liceos vacíos, estamos trabajando en forma virtual, y entonces eso el gobierno, digamos, a propósito se evita, entre comillas, un peaje de confrontación con actores de la educación y con la opinión pública al meterlo en estas condiciones y en ese paquete gigante, donde hay seguridad, teléfono, además. Justamente, y estabas en el medio de un análisis subrayadamente político. La opinión pública, ya que la citás, todo indica, encuestas mediantes, ni una ni dos, 3 o 4 que se han dado a conocer, está muy cerca, muy aliada, muy identificada con las acciones que está protagonizando el gobierno en general y el presidente de la República en particular. Cualquier gobernante, me da la sensación que esto es muy obvio, cualquier gobernante aprovecha esos buenos momentos de sintonía con sus ciudadanos para llevar adelante, programas de gobierno, ideas, cambios, reformas, ¿no? Políticamente se podría decir que desde ese lugar es inobjetable, es hasta lógico. Sí, a ver, pero agregamos una cosa más.
aprovecha la oportunidad mientras tiene la coalición con él. Es decir, mientras la tengo, aprovecho y meto contenidos, porque después no sé qué va a pasar si sigo manteniendo a mis socios. Ese es el punto. La fragilidad de la integración del gobierno yo creo que es parte de los componentes. Y en cuanto a la opinión pública, yo creo que hay un respaldo de la línea general ante la crisis sanitaria, y eso ha tenido además no solo la línea de gobierno, sino de la oposición detrás, porque hemos apoyado explícitamente la línea sanitaria desde el Frente Amplio como partido, pero ahí creo yo sí una situación distinta en cuanto a las repercusiones en lo económico y lo social. Yo ahí veo que hay un estado de opinión creciente gradualmente de insatisfacción con respuesta a los problemas que de lo económico y social genera la pandemia, porque son objetivos, son más allá del gobierno, por supuesto, porque son globales, pero sobre eso no hay acuerdos. Bien, sobre eso me gustaría una referencia más adelante, pero que en todo caso está fuera de la ley, porque justamente la ley no aborda temas vinculados a la emergencia sanitaria, Exacto. ¿no? Exacto, es así. Entonces, como uno está adentro, vos estás discutiendo sobre otras cosas que, insisto, yo entiendo que sean muy importantes, pero que no son urgentes y se utiliza la modalidad de urgencia para sacarla. Es una herramienta política mal utilizada que genera consecuencias que nosotros tenemos la responsabilidad de señalar, porque no es para eso que se crearon la ley de urgente consideración. Igual tiene mayorías igual para sacarlo. Senador, retrocedo 2 casilleros para insistir en un asunto. Está muy claro lo de la oportunidad, está muy claro las observaciones al mecanismo, pero en todo caso hay otro nivel que es, lo admito también, pero bueno, quiero ser bien claro en esto, que es el que más me fascina, que tiene que ver el de la estricta mirada política acerca de las cosas, de cómo debe funcionar una nación, un gobierno, los roles del Estado, las empresas públicas, etcétera, 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 ¿no es cierto? Ese lugar me parece que es un lugar muy propicio, muy bueno para que queden en evidencia miradas históricas, filosóficas, ideológicas de, digamos, de el arco opositor y del arco de gobierno. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. En ese contexto, ¿cómo el Frente Amplio piensa dar la lucha? Porque las reglas ya están arriba de la mesa y me parece que no hay tutía, no hay marcha atrás. Hizo un intento el Frente Amplio, pero sus votos fueron insuficientes. ¿Cómo piensa dar la discusión desde esa perspectiva, la estrictamente política? Bueno, bajo una consigna que nosotros nos parece clave. Nosotros estamos en contra de la línea que dice que cuando peor, mejor. Nosotros estamos con aquello de que cuando peor es peor, y es peor para la sociedad en su conjunto. Y en particular para los más frágiles, me permito agregar, ¿no? Exacto. Entonces, para nosotros lo más importante tiene que ver con esa cuestión, es decir, con la centralidad de protección a los sectores más vulnerables. Quiero señalar, por ejemplo, cuál es la actitud a partir de eso. Es decir, va a haber un capítulo de artículos de los cuales nosotros nos vamos a oponer porque consideramos que hacen daño a la sociedad en su conjunto y no son buenos para el Uruguay. Van a haber otros que nosotros vamos a proponer algunas modificaciones, los votemos o no, porque creemos que hay que mejorar, porque de lo que está escrito, cuando queda escrito y después se aplica, sí, tiene que ver con su vida cotidiana, sí, no con el enfrentamiento político entre partidos, sino a partir de que está vigente con el impacto que tiene en la sociedad. Y hay un tercer capítulo que son artículos que vamos a acompañar porque creemos que están bien. Es decir, cuando dijimos que somos oposición responsable, eso significa que tenemos la responsabilidad de no igualar todo y de saber señalar qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Senador, ¿te animás a decirme un ejemplo de cada uno de esos 3 capítulos? Esto no te lo llevo de ninguna manera, esto yo me animo a mejorarlo y aportar, y esto lo apoyo. Claro que sí. Mira, en el capítulo primero, de lo que no llevo de ninguna manera, bueno, vamos a poner 2 ejemplos. El tema de la desmonopolización de los combustibles o de lo que se pretende hacer con Antel, que es una manera de debilitarla fuertemente. Estamos hablando
de algo que ya tuvo pronunciamiento plebiscitario, o agrego un tercer capítulo, todo lo referido a la minoridad, que ya tuvo pronunciamientos ciudadanos en materia de seguridad y de convivencia. Ese es vamos a poner 3 ejemplos. Ajá. Podría poner un cuarto relacionado a las relaciones laborales y el derecho de huelga, o algunos aspectos de educación. El segundo capítulo le puedo proponer algunas líneas que pueden hacer reformas en las redacciones. Por ejemplo, todas las llevadas en materia por ejemplo, se plantea un artículo digamos, de los liceos, las escuelas. ¿Vio cuando en la escuela una madre ha habido episodios que aporrea a una maestra? Sí. O cosas similares, o situaciones de violencia en centro de salud. Bueno, hay un artículo que refiere a eso, pero agrega una parte de redacción que dice que, tiene sanción punible las acciones que en un liceo o en su entorno, un centro de estudios, perturben la educación o el funcionamiento educativo. El perturbar el funcionamiento educativo es algo muy amplio. Por ejemplo, mañana hay una protesta educativa en un liceo por razones de contrariedad a una política educativa, y usted ve que los estudiantes hacen un acto gremial, digamos, una protesta gremial de los muchachos. Bueno, un acto gremial perturba. Claro. Entonces, si usted le deja esa redacción, genera una situación, digamos, de sanción de la protesta social o política. Ajá. Entonces, ese tipo de cuestiones hemos solicitado eliminarlas. En este caso se nos ha manifestado que sí, que hay disposición a eliminarlas. ¿Y algún ejemplo en el que, así como está bien? Bueno, los que modifican algunos artículos relacionados a la actuación de la Fiscalía y el proceso fiscal, donde los propios fiscales han señalado, desde el Fiscal General de la Nación hasta el gremio, que les ayuda al trabajo y mejora las condiciones para hacerlo. En fin, hay algunos artículos de ese estilo. Sí, los fiscales también han hecho observaciones en otro sentido, ¿no? Que de aprobarse tal como viene complicaría mucho su trabajo, su tarea. Por eso que estoy, digamos, seleccionando. Sí, entendí. Y en los 3, utilizando el semáforo, en el rojo, en el amarillo y en el verde. A propósito, para entender incluso hasta el funcionamiento, hablaste en el rojo de un caso que probablemente de los más conocidos, que tiene que ver con la desmonopolización, ¿no es cierto? Sí. También es muy conocido que uno de los aliados de la presidencia y que integran el gobierno, el Partido Colorado, no ve con buenos ojos esta iniciativa. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Todo indica que sí. Bueno, ¿cómo sería el tránsito? Digamos, Partido Colorado, estoy ensayando hipótesis, y Frente Amplio, quizás alguien más, no lo voten o lo voten en contra, y como eso no es aprobado, igual sale porque es iniciativa del Ejecutivo, o se genera un cambio para que un cambio con acuerdo político para sacarlo de... El tema es, si tiene votos sale, digamos, si no tiene pronunciamiento, sale. Pero si hay expreso con digamos, pronunciamiento en contra, no sale. Es decir, que podríamos encontrarnos con inesperadas alianzas de integrantes del gobierno con integrantes de la oposición, por ejemplo. Sí, podría ser el caso, sí, claro. Y bueno, eso hay que verlo. Ahora es un trabajo más para los días finales. Eso. Ya casi en el final. ¿Dónde te colocas tú ante la observación de que de este instrumento y este contenido, la LUC, es anticonstitucional? Bueno, el mecanismo y el contenido es anticonstitucional, en nuestra opinión, pero lo que creo que hay que centrarse son en algunos artículos que evidentemente lo son, notoriamente lo son. Por ejemplo, aquellos vinculados a la educación que le indican por ley cosas que tiene que hacer la ANEP y que la Constitución establece que por especialidad técnica solo la ANEP puede abordar. No hay ley que esté por arriba en la Constitución y por lo tanto no se le puede indicar ningún contenido de gestión a la ANEP cuando va de suyo su potestad. O sea que sería lesionar, a ver si para que lo entienda todo el mundo, la histórica ejemplo. Autonomía. Sí. Si tú le decís a la ANEP que
los ascensos de los docentes deben ser basados, por decir un ejemplo, Sí. en la calidad, o sea, en la calificación de ellos y no en la antigüedad, yo puedo estar de acuerdo. Pero eso no Imagino que lo estarás, incluso. Lo estoy totalmente, pero no lo determina, no lo puede determinar una ley, lo tiene que hacer la ANEP. Entonces creo que es un error de diseño, o pasarle determinadas potestades al Ministerio de Educación y Cultura que están reservadas en el Uruguay a la ANEP y a la universidad. Es decir, para poder cambiar algunas cosas y evitar aquello de que el ministro reina pero no gobierna, tenés que cambiar la Constitución o manejarse con sus reglas y no salteártela. Bien, hoy se publica en Brecha un comentario tuyo, entre otros. Por ejemplo, si van a hacer una ley en materia de seguridad que ni la dictadura se animó, la sociedad uruguaya debe tomar conciencia de la dimensión. Si no lo hacemos ahora, no va a haber el tiempo, no se puede poner 14.000 diques a la vez. Traducido, ¿cómo es qué significa en cuanto a la conducta política de la oposición del Frente Amplio, según tu mirada? A ver, que tenés que seleccionar cuáles son los ejes donde vas a fortalecer el debate desde aquí y hacia la opinión pública. Es eso. Cuando yo hago referencia al tema ese, hago referencia en particular a la obligación de presentar documento de cédula de identidad. Eso no te obligaba a ninguna norma ni en la dictadura. Y bueno, es una cosa media de loco. Porque ¿cuál es el asunto? Ellos se plantean muchas veces, el gobierno, te dicen, nosotros no vamos a hacer nada que vulnere la Constitución. Fantástico, yo te creo. Pero el tema es que cuando haces una ley, no es para la calle Pou o el ministro de la Bañaga, es para todos los que vengan. No tiene, digamos, la ley es general y abstracta. Entonces, una vez que queda en la normativa general, es muy difícil cambiarla. ¿Por qué? Porque, bueno, esa es la característica de la diferencia entre una ley y un decreto. Y por eso en materia de seguridad, toda la línea que se va, que es incremental en materia de aumentar penalidades, es una historia que ya conocemos, vivida antes de los gobiernos del Frente, durante los gobiernos del Frente, y ahora que se acrecienta muchísimo más. El Frente Amplio tiene a lo largo de su historia más años en la oposición, bueno, algunos de ellos incluso en la clandestinidad, que en el gobierno. Sin embargo, estos últimos 15 años, además porque la memoria suele ser más amable con lo que acaba de suceder que con lo que sucedió antes, se podría generar el hecho de que al Frente Amplio le va a costar, soy de los que cree que le está costando, este nuevo, entre comillas, rol de la oposición. ¿Cómo...? Y luego, además de vivir una derrota importante a nivel electoral, no importante en números, sino importante simbólicamente en los hechos, ¿cómo piensa Maía que deba sintetizar este momento histórico el Frente Amplio? Y bueno, tiene que aprender. Hay que ser humilde en esta vida. Porque a mí, que me tocó ser oposición 10 años, no es lo mismo que esta etapa. Porque cuando fui oposición nunca había sido gobierno. Y ahora es distinta la cosa. Entonces es un aprendizaje de todos los días y bueno, aprender de los errores cometidos, crecer a partir de ellos y ser consciente de esta realidad. ¿Algún comentario en el final acerca de la propuesta que en Cámara Baja, en Cámara de Representantes, tus compañeros del Frente Amplio hicieron en el marco de la emergencia sanitaria, social y económica? Yo creo que lo importante era que había que transmitirle a la sociedad que para nosotros la urgencia pasaba por los temas trabajo, vivienda, digamos, impacto de los sectores más vulnerables, y no de lo que está haciendo. Intentó e intenta hacer una respuesta de que los ejes fundamentales están en la vulnerabilidad de la población y no en otra cosa. Las primeras señales no parece indicar que estas propuestas, estos proyectos de ley cuenten con los votos del gobierno. ¿Puede traducirse esto que lo que hace el Frente Amplio es una especie de saludo a la bandera? Es una lectura posible. En realidad es una responsabilidad decirle a la sociedad, estamos en desacuerdo con esto, este sería nuestro camino, tengamos los votos o no. Porque si no seríamos una oposición que solo se opone y que no propone. Y el Frente, luego de estar 15 años en el gobierno, tiene más responsabilidad todavía
en la segunda parte, porque ya gobernó. Y ese planteo, el de, por ejemplo, que incluye la suspensión de los despidos, que ya encontró voces discordantes de Mujica y de Ferreri, ¿de alguna manera no alimentan la desaprobación del gobierno? Bueno, puede ser que en alguno de ellos uno adolezca de una cuestión más voluntarista, y ese puede ser el caso. ¿Tú estás de acuerdo con esa mirada entonces? Sí, sobre ese proyecto sí, pero en general de los otros no. Digamos, es la excepción en un rumbo que yo comparto. ¿Y Asamblea Uruguay, no? ¿Qué pasó con los diputados de Asamblea Uruguay que aún así lo llevaron? Porque se ha dicho que todos los diputados lo han presentado. Bueno, cuando vos tenés una propuesta global de todos, tenés de todos, en algunos tenés mayores niveles de acuerdo y en otros menos, y elegís cuáles y cómo se los disensos. Yo creo que en esto nos generó una mala pasada el apuro de dar una respuesta rápida en el medio de este contexto, cuando ya tenía instalada la ley de urgente consideración por el gobierno. Carlos Maía, la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Les agradezco mucho la oportunidad y les mando un fuerte abrazo. Abrazo simbólico que ya tendremos oportunidad de recibirlo y de darlo. ¿Cómo no? Carlos Maía, el senador del Frente Amplio, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.